Volvemos con más Mesa Central por Tele 13 Radio. Después de un montón de tramitaciones y de 48 horas muy intensas, la Comisión Mixta de la Ley Corta de ISAPRES finalmente terminó votando a favor un informe que va a ser pasado a las salas del Senado y de la Cámara el próximo lunes. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, está con nosotros acá en el estudio de Tele 13 Radio. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana después de tantas jornadas tan intensas, además. Hola, buenos días, Iván. Oiga, a ver, vamos a hablar de Ley Corta, pero hablemos un poquito de la colusión. Usted ayer ofició al Consejo de Defensa del Estado para que se meta en el tema, en esta denuncia de la Fiscalía Nacional Económica a empresas de gas. Exactamente, ¿cuál es el rol que espera el Consejo de Defensa del Estado? Bueno, yo creo que para nosotros lo importante es que investigue si hay delitos contra la salud pública. La sospecha de colusión, como dije yo ayer en Twitter, hicimos una declaración, es gravísima porque en circunstancias de una pandemia en la cual el principal insumo para garantizar la probabilidad de vivir de las personas era el oxígeno, si es que se comprueba que se hayan coludido las personas por este insumo, las empresas por este insumo, es realmente una situación incalificable. ¿Inmoralidad? No, es incalificable. O sea, si se llega a comprobar, realmente es algo que está por fuera de lo que uno pudiera pensar. Recordemos, yo hace poco estuve en una reunión acá que se hizo con ocasión de un intercambio que tenemos entre las superintendencias de Perú y de Chile. Perú, por ejemplo, es uno de los países que tuvo la tasa de mortalidad más alta del mundo, en parte porque no tenían oxígeno. Claro, se traficaba el oxígeno en el mercado negro. Entonces, una cosa feroz. A ese nivel, si esta es una enfermedad que, recuerden, no tenía tratamiento. O sea, lo único que se tenía que hacer a la gente es entregarle oxígeno para mantenerlos mientras lograban superar la infección por el virus. Por lo tanto, es una situación realmente que nos deja anonadados y por lo cual yo he solicitado justamente que se presenten todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. El presidente conversó conmigo ayer y por cierto que él está impactado. Y por eso nos solicitó también, y ya lo estábamos nosotros organizando, que fuéramos muy diligentes en ese tema. Hablemos de la Ley Corta. Sí. Ya. ¿Cómo quedamos después del acuerdo de anoche que se trabajó hasta que se logró? Bueno, yo cuando terminó la discusión dije que en realidad la salud siempre es un puente. Puede ser un puente para la unidad porque es una preocupación que nos concierne a todos y que justamente para lograr solucionar esta situación y tener una propuesta que esperamos sea acogida positivamente por la sala tanto de la Cámara como del Senado, de la Cámara de Diputados como del Senado, requería un acuerdo en el que todos tuvieron que ceder en algunas posiciones. Quedamos en que efectivamente la deuda que se le va a pagar a la gente, lo que se le cobró en exceso, descontando aquellos excedentes que ya se han pagado, que era un elemento que nosotros habíamos insistido. Ese tema había caído, la verdad, en la Cámara de Diputados y se repuso. ¿Ya se descuenta eso? Hay una parte que ya se pagó. Sí, porque hay una parte que era un doble pago. Entonces, esa suspensión del cobro en exceso que la gente está esperando desde que salió la sentencia, se va a hacer efectiva con los plazos que defina la superintendencia cuando emita su circular. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. O sea, una deuda un poquito más baja de los 1.600 millones. Claro, es un poco más baja. 1.200, algo así, ¿no? Claro. Con la aplicación de la tabla única de factores se acaba la discriminación por sexo. ¿Y eso se acaba promulgada la ley? Se acaba una vez que lleven los contratos a la nueva tabla de factores. Y eso es lo que en el fondo... Esa educación es rápida. Es rápida, claro, porque en el fondo la tabla única de factores es una por ambos sexos. Entonces, ¿qué es lo que persiste en el sistema ISAPRE? Es la discriminación por edad, porque hay un diferente precio por la edad en la que uno entra a la ISAPRE y por supuesto lo que se discrimina por estado de salud, que es lo más que a los saludistas en realidad nos produce más efecto contrario a una práctica en relación al uso de lo que son las cotizaciones legales. Esas discriminaciones ahora hay un itinerario claro para lograr superarlas a través de un compromiso en uno de los artículos transitorios de presentar un proyecto de ley antes del 1 de octubre que resuelva esa situación. ¿Eso es lo que se conoce como el fin de la preexistencia? Claro, esto es algo que muchas personas estaban pidiendo que incluyera
incluyéramos en esta ley. Y nosotros lo que insistimos y que fue parte de lo que costó también llegar a acuerdo, es que en realidad en esta ley, el objetivo de la ley es dar cumplimiento a la sentencia y dar estabilidad al sistema. El generar otras modificaciones al mismo tiempo no genera más estabilidad al sistema, y por eso nosotros pensábamos que eso tiene que ser estudiado con los mecanismos adecuados justamente para darle viabilidad y presentarse en otro proyecto de ley, y eso es lo que quedó finalmente en este proyecto de ley corta, que esperemos que sea aprobado. O sea, de todas maneras va a haber una ley larga, por decirlo así. Va a haber una ley larga que, por cierto, va a resguardar, ahora queda si se aprueba este proyecto de ley, hay mucha más certidumbre respecto al curso de cómo va a quedar la industria. Se establece también en este proyecto de ley el mecanismo para pagar los cobros en exceso. ¿Cómo es el mecanismo? Ese mecanismo, efectivamente, tuvimos que negociar un plazo mayor al que se había acordado. Nosotros habíamos propuesto originalmente, en el Senado se había aprobado un plazo por 10 años, y en ese plazo en realidad se puede devolver vía excedente, que es lo que estableció la Corte, y recordemos que en la Cámara de Diputados nos pidieron que agregáramos la posibilidad de emitir bonos de deuda, que eso también ya se había aprobado. En esta negociación de la comisión mixta, senadores y diputados de la derecha nos pidieron que agregáramos otro mecanismo, que es la posibilidad de ofrecer lo que se llama un pronto pago. El pronto pago, que es que a las personas se les pague por adelantado. Entonces, a pesar de que el plazo sea prolongado, existe la posibilidad de que las ISAPRES que lo incluyan en su plan de pago, que tienen que porque las ISAPRES tienen que presentar un plan de pago, claro, la posibilidad de pagar en efectivo aplicando una tasa de descuento, que es la tasa de descuento convencional, que también fue materia de discusión de todo esto. La tasa máxima convencional, la tasa claro, interés, como techo también. Como techo, ¿ya? Como techo. Entonces eso permitiría que, si las ISAPRES lo ofrecen, hay personas que van a poder en el fondo transar con ellos y acordar que se les entregue en efectivo en una vez o más adelante, en el momento que exista liquidez, y con eso se extinga la deuda. Eso también va a ser posible. Eso también está en el proyecto y que es posible. ¿Y eso va a ser arbitrado por alguien o es un acuerdo entre la ISAPRE y el afiliado? Es un acuerdo entre la ISAPRE y el afiliado, y tiene que ser fiscalizado por la superintendencia. Tienen que informar a la superintendencia dentro de un plazo de 5 días y ahí la superintendencia tiene la posibilidad de fiscalizarlo. De objetarlo eventualmente, claro. si es que está fuera de la norma. Digamos. Claro, así es. Entonces, hay 3 maneras de recibir la devolución. Sí, pero está todo dentro de un régimen de excedentes, que es lo que definió la Corte, porque en principio la primera forma y la más básica de devolver la deuda, que fue la que exigió la Corte, es que a la gente se le entregue, se le disponibilice mes por mes, vía excedente, es decir, copagos, etcétera, y una vez al año, si uno no lo ha ocupado, en efectivo. Ese es el sistema regular, y se agregan estas otras dos opciones. A propósito de eso, ¿hay manera de saber hoy, por ejemplo, yo que soy cotizante, si me deben y cuánto? Hoy no, porque efectivamente parte de la mecánica es que una vez que la superintendencia emita la circular, las ISAPRES tienen que presentar un plan de pago, ajustes y de contención de costo, y la posibilidad del alza extraordinaria, que tienen que también requerir la posibilidad de tener el alza justificada. Entonces, cuando la ISAPRE presente el plan de pago, tiene que entregar la deuda persona a persona en UF. A cada persona se le va a abrir una cuenta individual en UF, que en el fondo ahí va a saber cuánto es lo que se le... Pero yo no tengo idea, la super se preocupará de que esté bien calculado, digamos. Sí, claro, y eso, sí, por supuesto, para eso la superintendencia y el consejo asesor va a verificar, efectivamente, hay un consejo asesor que se crea para ese fin, que va a verificar que los antecedentes estén bien adecuados, de que estén bien los cálculos de la deuda y la propuesta de pago, y justamente la posibilidad de una alza extraordinaria. El alza extraordinaria también había otra situación en eso, de que nosotros se aprobó en el Senado, sin embargo nos exigieron que estableciéramos o comprometiéramos un techo. Nosotros en la Cámara de Diputados comprometimos un techo, que esa alza no puede ser mayor, también nuevamente es un techo, no puede ser mayor que el 10% de lo que pagaban las personas a junio del 2023. Y ese techo se mantuvo en ese nivel. ¿Y ese techo es 10%? Ese techo es 10%. ¿Y ahora es un techo porque igual tienen que justificar el alza? Tienen que justificar el alza. O sea, ¿cómo se hace la adecuación de planes normales? Es como una adecuación extra. Claro, y también tienen que justificar cada vez que presenten una prima GES. O sea, en el fondo, cada uno de los temas que se judicializó en el pasado, el alza del precio base,
el alza, el tema de la tabla de factores que ya no va a existir, y el tema y el GES están ahora regulados. Con respecto a la tabla de factores, por lo tanto, si están regulados ya no se pueden judicializar, porque ya va a haber no deberían judicializarse. O sea, la gente siempre tiene la posibilidad de judicializarse. El derecho pataleo sagrado. Siempre, claro, siempre es así. Pero la probabilidad de que la justicia lo acoja se reduce a un mínimo. En eso recordar... Entonces, va a haber, perdón. Entonces va a haber un alza extraordinaria. Va a haber eventualmente de hasta 10%. De hasta máximo de 10%. Y esa alza tiene que ser presentada junto con el plan de pago de la deuda, tiene que ser revisada por el Consejo Consultivo, aprobada o no, y ahí recién el superintendente lo aprueba. Ya, pero si yo soy una ISAPRE y digo, ¿sabe qué, ministra? O señor superintendente Víctor Torres, yo ahora tengo que pagar una deuda, entonces tengo muchos más costos, por lo tanto voy a subir un 10%. Ya, lo que sucede es que la ISAPRE tiene que asumir responsabilidad en el tema del manejo de las finanzas. Eso también lo hemos dicho muchas veces, pero es cierto que con lo largo que ha sido el proceso y lo complejo y la cantidad de variables que se incluyen, a veces se olvida, pero el alza no significa trasladar a las personas el total del ajuste, no es eso. Lo que tiene que hacer cada una de las ISAPRES primero es presentar un plan de contención de costos junto con la probabilidad del alza, y eso implica por ejemplo, reducción de los gastos de administración y venta. Nosotros en este proyecto de ley también los estamos facultando a que hagan un pago por resultados en vez de pago por prestaciones. Esto también es algo bien técnico, pero implica que a una clínica se le va a pagar por resolver, por ejemplo, una colelitiasis, o sea, por operar a la gente de la vesícula, y no por el cirujano, por el internista, por la persona de la anestesia, por los pabelloneros, el derecho a pabellón, los días cama, cada uno por separado. Por la resolución. Sino por la resolución. Total, digamos, y eso lleva a un uso más eficiente de los recursos, un mecanismo que ya usa FONASA, y en esta ley se está facultando a las ISAPRES a que lo hagan. Entonces se están entregando mecanismos para que hagan un uso más eficiente de los recursos. De modo, dice usted, que no todo el ajuste, porque va a haber un ajuste. Ciertamente, por la deuda, se traspasa a los afiliados. Claro. Que es la gran paradoja de todo esto, digamos, sí. ¿no? Bueno, lo que sucede es que aquí hay una situación en que la justicia ha fallado para que se suspendan los cobros en exceso respecto a la tabla única de factores, y también falló para que se suspenda un cobro que fue excesivo y injustificado por el GES. Entonces, si bien ambas sentencias son plenamente adecuadas desde nuestro punto de vista, implican una reducción de los ingresos muy drástica para la industria. Para una industria porque tenía estas prácticas que tiene que dejar de incurrir en estas prácticas bruscamente, y eso significaba una reducción de ingresos del 20%. Entonces, esa situación es la que produce la inestabilidad del sistema, porque evidentemente que para cualquier industria adecuarse bruscamente a una reducción así produce la probabilidad de una quiebra, que es lo que motivó a que nosotros, en atención no de la industria, sino que de las personas que son beneficiarias de la industria, tuviéramos que proponer mecanismos que amortiguaran, mitigaran esa situación y que obligaran a que las ISAPRES hicieran un uso más eficiente en aras de mantener las coberturas del sistema privado. Es un aterrizaje más suave. Es una situación compleja, ciertamente difícil, muchos temas impopular, y por eso es que el acuerdo es tan relevante. Y volviendo al tema de que para llegar a este acuerdo todos de alguna forma se debe ceder de manera de cumplir con lo que se pidió, que aquí se cumpla la sentencia, se sirva a la justicia y se establezcan mecanismos todos resguardados hacia futuro, de manera de que la industria pueda seguir funcionando y no haya inestabilidad para los prestadores y suspensión de beneficios para los afiliados. Estamos con la ministra de Salud, Jimena Ayerera. Yo me equivoqué antes y dije, la senadora Órdenes había votado en contra de los 13 años de plazo, pero votó a favor. Sí. Ahora, lo otro que apareció ayer, que fue como un conejo del sombrero y que permitió el acuerdo, es que se permita adecuaciones en los años 25, 26 y 27 del ICSA, con el ICSA como referente, como un techo, sin el amortiguador que provee FONASA, un poco igual como se hizo este año, digamos. Así o sea, que es. se prolongue eso por más tiempo. Lo que permitiría alzas un poco mayores, digamos, ¿no? Lo que facultaría que el techo fuera un poco más alto. Igual las ISAPRES tienen que verificar cada vez que se presenta. Esto no es un mecanismo que se esté creando en la ley. De hecho, la ley de ICSA anterior lo que regula es el alza de los precios. Recordemos que la industria tenía alzas unilaterales y que no existía ninguna forma de controlar esto. Simplemente la gente recurría a la justicia, que se promulgó este índice de costos de la salud,
que establece una mecánica de cálculo de cuánto sería, qué es lo que se debería considerar para esa alza, y establece un techo. Dentro de los ponderadores que incluye el índice de costo de la salud, después de que se calcula en relación al sistema privado, se le aplica un ponderador relacionado a FONASA. Ahora, recordemos que FONASA, sus reajustes no son relacionados con las variaciones del mercado, sino con el reajuste que establece el Estado, ¿ya? Que no es relacionado, que no tiene relación con el índice de precio al consumidor. Por ejemplo, el año pasado o antepasado, que el IPC fue muy alto, el reajuste del arancel FONASA fue la mitad de eso. Entonces establece una condición muy compleja, y por eso en la comisión la comisión asesora del Senado, que ustedes recuerdan que fue muy conocida por establecer, por proponer algunos mecanismos efectivamente para el recálculo de la deuda, entre las cosas que recomendó, que nosotros sí acogimos, era efectivamente que por un año no se considerara el factor FONASA para este cálculo y que recogiera de mejor forma las variaciones solo del sector privado. ¿Qué es lo que pasó este año? Y eso nosotros ya lo implementamos efectivamente en la ley de reajuste. Nosotros estábamos de acuerdo en que hay que estudiar el índice de costo de la salud, porque tiene estas situaciones, además de que la forma en que se calcula en realidad no incentiva la eficiencia. Y eso lo habíamos incorporado en el Consejo Consultivo. También otro detalle complejo, el Consejo Consultivo, cuando salió del Senado, era de carácter permanente. Entre las materias que iba a estudiar era justamente esa, porque concordamos en que efectivamente hay que estudiar ese tema. Cuando el Consejo se transforma en transitorio en la Cámara de Diputados, se pierde esta atribución, y nosotros estábamos de acuerdo en estudiarlo, y mientras se estudia, por eso lo que quedó en la ley es que se prorroga por 3 años o hasta que se emita una nueva normativa, y eso nos vamos a comprometer a hacerlo lo antes posible, de manera que no sea prorrogable por 3 años. Entonces, podría haber una alza de hasta 10% por una vez. Primero, esa alza que del plan del precio base es el alza regular, que es una vez al año. No es que sea una alza extraordinaria. Una vez al año todos los planes se reajustan. Sí, claro. Y para eso se usa el ICSA. Ya. Entonces, en los años subsiguientes... Estamos hablando de la del ICSA. Ya, pero antes que eso, estoy retrocediendo. Hay una alza de hasta 10% que es extraordinaria. Hay una baja por la tabla de factores. Partamos por lo bueno. Hay una baja por la tabla de factores. Claro. Hay una baja porque los niños menores de 2 años no les van a cobrar. No, y eso ya está en efecto. Eso está en efecto. Hay una rebaja por el GES que hay una rebaja que ya está en efecto. 3 a favor. Hay 3 rebajas. 3 en contra. Va a haber una alza extraordinaria, y están estas otras alzas del ICSA. No, pero es que esa en contra es la normal de todo el tiempo. ¿Cómo? Sí, porque el alza anual, todos los años, antes de esta ley y después de esta ley, siempre va a haber un momento en que se reajustan los planes de las ISAPRES. ¿Pero no va a haber una alza extraordinaria de los planes? Además, por eso, ya, sí. Una alza extraordinaria, sí, pues. más la normal. Más ¿cierto? La normal. De 25, 26, claro, 27. Y la extraordinaria va a ser una sola vez. Y la extraordinaria es una sola vez porque es extraordinaria. Ahora, sí. Le va a subir el precio, de alguna manera va a subir el precio, porque si no, no tiene sentido haber hecho todos estos cálculos. ¿Qué pasa si me suben los precios, me voy a FONASA? ¿Y qué pasa con mi deuda? A ver, si a mí me suben los precios en la ISAPRES, me tienen que ofrecer un plan por el mismo precio. Si yo no estoy de acuerdo. Ya, eso es la primera opción. Ya. Eso es lo primero. Siempre podría mantenerme ya. Sí, pero póngale que no me gusta el plan. Si no le gusta, se va a FONASA. El cobro en exceso, la Corte Suprema de alguna forma establece un derecho respecto a esos dineros que fueron cobrados en exceso a partir de la fecha de la sentencia. Por lo tanto, como yo decía, las ISAPRES tienen que abrir una cuenta de cada una de las personas a las que le deben, y esa persona tiene derecho a esa devolución. ¿Y si yo me voy, cómo me lo devuelven? Tiene que informarle y devolverlo. Normalmente lo que hace cuando se va de una ISAPRE a otra, establece como están rutificados en el fondo, en el RUT de la persona, sigue teniendo el mismo RUT y sigue uno pudiendo ir a la farmacia o establecer o recuperarlo en copago. Si yo podría no estar en la ISAPRE y seguir recibiendo beneficios. Claro. Esa es la manera. Por el excedente. O recibir un efectivo. O recibir un bono. Ya, pero eso no se pierde si yo me voy a FONASA. No. Básicamente. ¿Van a quebrar algunas ISAPRES con esto? Bueno, nosotros lo que estamos generando con todas estas medidas es la probabilidad de que el sistema se mantenga, dar una estabilidad al sistema, y ciertamente que las ISAPRES y los controladores tienen que tomar medidas referentes a mejorar la eficiencia del gasto y en relación a disminuir justamente el riesgo de quiebra. Aquí hay un piso que se está entregando, una probabilidad
de certidumbre de que efectivamente hay medidas que permiten mitigar el impacto de la industria en beneficio de la gente, que es lo que nosotros hemos puesto al centro de nuestra preocupación, pero ciertamente que la industria tiene la responsabilidad de hacer un uso eficiente de los recursos y de, por cierto, tratar de no incurrir en insolvencia. Lo último, el superintendente ayer dijo, a propósito de esto mismo, que una de las razones, o sea, que una de la respuesta de si va a quebrar una ISAPRES no está en el directorio de cada una de esas ISAPRES, porque podrían decidir capitalizar. ¿Cómo quedó el sistema después de esta ley? Supongamos que pasa todo esto sin pataletas en la sala del Senado y la Cámara. Sí. Supongamos que no pasa nada, que no hay un cataclismo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo está quedando? ¿Hay suficiente certidumbre como para que el dueño de una ISAPRE pudiera capitalizar, o sea, meterle plata a una ISAPRE para estabilizarla? O sea, como quedó, en el fondo va cerrando todas las causas de judicialización que han sido muy relevantes respecto al tema de la industria y de cómo se han traspasado, porque esa judicialización en el fondo se le ha cargado a las mismas personas. O sea, los que no han recurrido, en el fondo han debido pagar, claro, de alguna forma por aquellos beneficios que se le han otorgado a aquellos que sí han recurrido. Entonces, en el fondo da una condición más sana de funcionamiento. Se cierran todas esas medidas, se establecen condiciones que acercan a las ISAPRES a la seguridad social, al establecer que los contratos no pueden ir por debajo del 7%, y también eso impide esta actividad de descreme que tenía la industria de captar a las personas que son aportantes netos y con cuando están trabajando con la cotización legal, que son elementos todos, yo sé, complejos y bien técnicos y que son difíciles de entender, pero de alguna forma están señalando una definición de reglas de la industria que permiten que funcionen, y además la misma industria, algunos actores de la industria han pedido que nosotros hagamos esta regulación respecto a levantar y eliminar ya la discriminación por edad, o sea, por edad y por estado de salud, o sea, la tarificación de riesgo, que va a ser estudiada y por supuesto con los mecanismos necesarios para que sea algo adecuado y no en situaciones de Big Bang. Por lo tanto, nosotros pensamos que sí, con este proyecto de ley se entregan condiciones en la situación que está, que permiten dar estabilidad al sistema y certidumbre a la industria. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Yo sé que han sido días difíciles, así que le agradezco mucho esta levantada temprano, más temprano, quizás sí más temprano que antes. 8:02. Nos vamos a la pausa, viene el Red Pack, viene a la mesa.